el tema que nos convoca hoy en día a nosotros, el sincretismo teológico. Definir de inmediato que el sincretismo es la mezcla de doctrinas, de prácticas, de creencias que están dentro de gran parte de las iglesias, no solamente de la denominación de la Iglesia del Señor, sino que muchas denominaciones. Así que allí vamos a ir haciendo algunas exploraciones también históricas en donde creo y espero que alguno de ustedes haya podido recibir unos documentos que enviamos, unos PDF. Hay un PDF sobre todo que habla de la historia del pentecostalismo, un trabajo que pude realizar el año 2019, allí en mi tesis, así que creo que es bien simple, pero a la vez también está bien sincronizado con respecto a lo que es la Iglesia del Señor. Por allí también cito el trabajo del pastor Luis Medina, así que lo hice centrado pensando también en la localidad a la cual pertenezco hoy en día por la bendición del Señor. Así que vamos a ver qué es lo que nosotros vamos a abordar en este estudio. Lo primero es la clasificación de doctrinas y corrientes teológicas contemporáneas. Solamente nos vamos a dedicar a ver, si no me equivoco, 4, a lo mucho 5 que son del siglo XX. No vamos a abordar nada que sea de la iglesia primitiva, etapa medieval, nada de eso. Solamente estas corrientes son del siglo XX. Lo segundo que deseamos también es hacer un análisis histórico del pentecostalismo, ya que la Iglesia del Señor, su identidad, sus prácticas, sus doctrinas son pentecostales en la mayoría. Ahí vamos a ir evaluando y viendo también el proceso. Ahí igual hay que diferenciar el tema de denominación, ya que no diga que que somos Iglesia del Señor, no quiere decir que nuestras prácticas y nuestras creencias no son pentecostales. A eso también quiero referirme. Lo importante también en donde hemos querido centrar en base a las conversaciones y a las indicaciones también que se me solicitan, un poquito hablar con respecto a los movimientos influyentes, sobre todo lo que se conoce como teología de la liberación, que es un movimiento que está muy, no puedo decir de moda, porque la teología de la liberación es desde los años 60 en adelante, estamos hablando de una buena cantidad de años que ya está en medio de nuestras sociedades, pero hoy en día muchas personas se han abanderado con estos postulados y muchas veces desconocen de dónde inicia y cuáles fueron sus motivaciones por las cuales surgieron. Así que vamos a tratar de ver si podemos hacer esa enseñanza también. Lo último es al menos poder ver oportunidades de mejora y consideraciones generales que nosotros podamos tener en medio de esta temática, que por sí no va a dar todo lo que debiéramos nosotros entender, sino que en muchos aspectos son pinceladas, en otras son simplemente menciones bien básicas con los datos que necesitamos saber, pero no todo está a profundidad, sino que voy a tratar de, por el tiempo, de ir haciendo ese trabajo. Los objetivos que tenemos en este curso es, al menos, si no me equivoco, puse 2, es conocer algunas posturas teológicas del siglo XX, ese es uno de nuestros objetivos en el estudio, y el otro es poder apreciar el desarrollo del pentecostalismo y cómo se introducen y se mezclan las tradiciones, las prácticas y las doctrinas, a lo que llamábamos nosotros el sincretismo teológico. ¿Cómo se produce esto? No solo en la Iglesia del Señor, debo enfatizar y mantener ese punto, no es algo que ocurre solamente en nuestra iglesia, sino que ocurre en muchas denominaciones en donde está la característica muchas veces de la autonomía en la parte de la enseñanza, está la autonomía muchas veces en la parte de tomar decisiones eclesiales, en fin, con respecto a eso va surgiendo. Sí, al menos lo que quiero dejar en claro, lo que no vamos a realizar es cuestionamiento a doctrinas o a las prácticas de los movimientos que vamos a ver. No porque no lo queramos hacer o porque no se deba, es por el tiempo, ¿ya? Así que no vamos a poder evaluar algunas doctrinas o algunos movimientos que van a ser mencionados. Parto con esta interacción de querer mostrarles a ustedes algo que quizás muchas veces nosotros la televisión, los medios, nos produce algo que es hacer un comentario liviano,
muchas veces desconociendo los contextos en donde están. Entonces puse una frase aquí que dice que no se produzca una actitud reactiva, sino comprensiva de cómo ellos llegaron a ser parte de estos movimientos. Así que yo les voy a mostrar unas láminas y voy a tratar de interpretar lo que muchas veces nos ocurre a nosotros. Cuando aparecen como algunos libros positivistas, algunos libros que trabajan en el ámbito emocional del ser humano, uno tiende a decir que esa literatura no es cristiana. Al tiro lo puede llegar a cuestionar. En el campo, en este caso, de lo que es la alabanza y la adoración, ahí me parece importante ese tweet que habla y que se pregunta el pastor Chuy Olivares, muy buen conferencista y pastor también, en donde hay una pregunta: ¿qué pasó en este caso con la música o los hombres que Dios levantó en los años 80 que vinieron a hacer el recambio en el neopentecostalismo? Allí tienen figuras como Danilo Montero, Marco Witt, Marco Farriento, los de arriba, me olvidé el nombre de ellos dos. Pero cuando uno, muchas veces hoy en día hay un ataque incrementado en base a la vida de estas personas, desconociendo cómo ellos llegaron a algunas prácticas o algunas declaraciones o movimientos a los cuales se les menciona anclados, sobre todo algunos a los movimientos ecuménicos, como es el caso de Marco Witt. Entonces, el deseo de estas láminas es también tratar de invitarlo un poquito a mantener la tranquilidad, a no dejarnos llevar por lo que yo le estoy diciendo, la reactividad, y simplemente aflorar con lo que nosotros creemos y pensamos que está lejos de la interpretación bíblica. Yo no estoy haciéndole defensa a ninguno de estos movimientos, estoy haciendo un recorrido histórico, reflexivo y a la vez un poco de teología. El último que tengo aquí es algo ya bien conocido, que es un poco los movimientos que se conocen como los movimientos proféticos, apostólicos de prosperidad, que están arriba. En este caso, algunos referentes que son de esos movimientos. No los voy a nombrar porque ahí están sus nombres. Y abajo también están algunos considerados de un pastor pentecostal. A ellos los consideran en este caso que son antipentecostales. Ahí vamos a ver por qué. Y al menos los considera como falsos predicadores. Recuerden lo que estoy diciendo, no ser reactivo. Lo que yo estoy tratando de mostrar hoy en día es cómo en medio de nuestras iglesias muchas de estas enseñanzas, muchas de libros que escriben muchos de estos autores están en nuestros medios. Yo aquí no estoy levantando un cuestionamiento si son hombres de Dios o no son hombres de Dios. No es el tema sino que estamos viendo un poquito cómo se llega a esto. Y por último, creo que es una lámina en donde nos debiéramos sentir la mayoría de nosotros representados, que es con relación a una lámina de una iglesia pentecostal. Por lo menos se puede ver años 60, años 70, en donde ellos están predicando en lo que nosotros conocemos como la predicación callejera o en la berma que se realiza. Esta reacción a veces ocurre por lo que nosotros conocemos aquí. Quise mostrar una lámina porque nosotros muchas veces vivimos en una burbuja. No quiero generalizar, pero muchos de nosotros en muchas instancias vivimos en una burbuja y creemos que todo lo que ocurre solamente en nuestro medio es el mundo cristiano. Y sin embargo, lo que yo quise mostrarle a través de estas láminas es cómo se ha desarrollado desde el siglo XIX en adelante distintos movimientos y que cada uno de ellos ha tomado una dirección en base a una corriente teológica, que es lo que nosotros vamos a tratar de seguir mostrando ahora en adelante. Primero, nosotros antes de referirnos a las corrientes teológicas debemos al menos definir un poquito cómo se clasifican el estudio de la doctrina, porque algo de ello también vamos a mencionar y uno debiera considerar, como lo dice en la teología sistemática Per Meinzer, que hay distintos grupos y uno de ellos es la teología exegética. Para hacer este tipo de teología, al menos la persona tiene que conocer griego y hebreo. También existe una forma de acercarse
a lo que uno conoce como la teología histórica, en donde se va averiguando con respecto a todo lo que es el desarrollo de la iglesia en sí, la parte eclesiástica, patrología, en fin. La teología dogmática, que es a lo que nosotros la mayoría nos acercamos, esta constituye los estudios de los asuntos fundamentales de nuestra fe, que tienen que ver con los credos que cada una de las denominaciones tiene. Y la penúltima es teología bíblica, en el cual se abraza y se formula en este caso doctrinas importantes como la obra de Cristo, expiación, libros como estudiar el libro de los Hechos, en fin. Y por último, que es algo que aparece en el siglo XIX también, que es lo que se conoce como la teología sistemática, en donde se estudia un punto o una temática bíblica de forma ordenada y se desarrolla. Lo primero que quiero mostrarle cuando hablo de corrientes teológicas es un poco traer a nuestra mente que la corriente teológica afecta en muchos aspectos a la denominación, a la iglesia, a la persona, al creyente. Y una de las cosas que afecta de acuerdo a la creencia en una corriente teológica es en las tradiciones. Cada una de las iglesias es influenciado de acuerdo por la corriente teológica en sus tradiciones. Nosotros tenemos tradiciones como Iglesia del Señor, como lo que son las tres glorias a Dios, como el confirmar con el amén, en partes de vocabulario, en partes de vestimenta también. En la Iglesia del Señor tenemos una forma de vestirnos y esas son partes de las tradiciones que le dan una originalidad y una autenticidad a cada denominación. Y esto es lógicamente afectado por la corriente a la cual nosotros pertenecemos. En la segunda parte que influye una corriente teológica es en las doctrinas. O sea, cuando nosotros queremos examinar y saber por qué una persona piensa de una forma en cuanto a una doctrina, es por el hecho de que es influenciado por la corriente teológica en el cual él se ha formado, él ha leído, él ha estudiado, él ha escuchado. Y lógico que también esto va a influir en su estilo de vida, en su cotidianidad. Por eso que van a haber personas que hay temas que pasan a ser poco relevantes o que pasan a carácter secundario y para nosotros quizás son muy importantes y no le hemos dado en este caso menos importancia que en otros lugares, como el matrimonio igualitario. Nosotros seguimos manteniendo y creyendo que es la unión entre un hombre y una mujer, como el diseño divino que Dios instauró en el Génesis y en adelante. Sin embargo, van a haber otros movimientos que ellos mencionan que han dado el paso, de que han salido de este enfoque anclado en la historia y se han abierto en este caso a poder dar resguardo y lugar para que se puedan llevar a cabo sus vidas en este ámbito. Aquí ya partimos con lo que yo le estoy mencionando. Coloco el autor de donde yo estoy sacando este extracto del pastor Pablo Hoff. Yo envié este documento, está en sus manos por si acaso, no es algo que yo los debiera sorprender. Este es solo un extracto con respecto a lo que es el liberalismo y el modernismo. Aquí debo pensar un poquito y aburrirlos con lo que es la historia en el año 1919 en adelante en Europa, en medio de lo que se conoce todo lo que es el proceso de industrialización en Europa. La religión también es afectada. Y en medio de ese cambio, ahí estamos hablando en el año 1919, se está saliendo del proceso de posreforma, como se llama, en donde las iglesias históricas como las anglicanas, luteranas, presbiterianas, reformadas, están teniendo una expansión y en medio de esta expansión también ellos están migrando a otros continentes. Desde allí también migran, en este caso, a Norteamérica, en donde se instalan algunos grupos como los puritanos y también conocidos como los amigos, los cuaqueros. En medio de todo este convulsionado desarrollo religioso, también allá en Europa surge lo que se llama las escuelas de teología, que ya estaban, por si acaso no es que, pero ahora empiezan a desarrollarse y empiezan a trabajar
y a cambiar un poco la perspectiva y la forma de ver a Dios y al ser humano. Y aparecen lo que son las escuelas críticas con respecto a lo que es el acercamiento a la Biblia. Y la Biblia pasa a ser examinado y mirado como otro libro cotidiano de lectura en el cual se les va a aplicar muchos métodos naturalistas o métodos humanos que nosotros tenemos, que son las escuelas que van a hacer sobre todo el recorrido a lo que se conoce como el Jesús histórico, tema que hoy día no nos convoca, pero quiero que esté en su conocimiento. Y en medio de todas estas nociones aparece lo que nosotros conocemos como el planteamiento de una de las escuelas, que es la escuela del liberalismo o el modernismo, en donde ellos lo que manifiestan es un cambio radical en la actitud hacia la fe cristiana tradicional. Allí nos estamos refiriendo a lo que se habla como Iglesia Católica Romana en Europa, ¿ya? Recuerde, porque ellos, aunque hubo una división o hay un gran grupo que sale de la iglesia, que son los reformadores y todo su movimiento, aunque salen, la iglesia sigue fuerte en Europa, la iglesia católica. En medio de ese trabajo, aparece un movimiento en el cual muchos de estos postulados buscan liberarse de este dominio o de esta autoridad de la iglesia. Y para ello, en las esferas o los planteamientos protestantes, ellos plantean que para que se pueda producir esto, poco a poco hay que irse liberando de algunas cosas que tienen al hombre sometido a la religión. Y para ello, una de las cosas es que la Biblia se usa como una autoridad para someter al ser humano. Entonces, las posturas liberalistas empiezan a postular la idea de que el hombre solamente es malo porque le falta conocimiento y madurar, y que si el hombre llega a un conocimiento adecuado, va a ser capaz de poder vivir coherentemente y sin infringir las leyes de los unos con los otros. Estas propuestas, cuando parten, se ven naturalmente coherentes, pero aquí ocurre una coyuntura histórica que es trascendental y que es el nacimiento de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando aparece la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la gente en Europa se da cuenta que el hombre, sin Dios y sin una religión, empieza a tener hambre, sed de poder, y empieza a provocar todas estas matanzas que son a nivel mundial muy elocuentes, que están hasta el día de hoy. Entonces ahí se dan cuenta de que este postulado de las escuelas liberales, modernistas, no dan resultado, y que esta idea de liberarse de la autoridad de la Biblia, de desacoplarse de la religión cristiana, no les da resultado. Pero ellos van considerando y van dejando algunas líneas que se van traspasando en el tiempo, y una de las cosas que ellos van mencionando, van hablando un poco sobre lo que es la inmanencia de Dios. Y ellos van diciendo que Dios al fin está introducido, es parte de aquí de la tierra y que está en todo lugar, y que, cuidado con cuando hablamos de inmanencia con panteísmo, que es distinto, que en el panteísmo dicen que todo es Dios y Dios no es todo, ni Dios tampoco habita en todo. Esas particularidades uno las debe tener en cuenta, porque el liberalismo o el modernismo te invita a creer que Dios es todo y está en todo. Nosotros no creemos en estos postulados. Nosotros creemos que Dios habita en un lugar santo y que todo no es Dios, ¿ya? Hay lugares físicos que están establecidos que no es Dios, que allí no quiero arrancarme, pero a veces se me van un poco las ideas con otras cosas. Entonces esta escuela va dejando un poco estos primeros matices, y que al pasar la Primera y Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de los años 60, por allí, hay un cambio y hay un rechazo a esta escuela en Europa. Y este rechazo hace que aparezca lo que se conoce como la neoortodoxia. Neo significa algo nuevo, la nueva forma correcta. Entonces aquí aparecen algunos postulados, algunos hombres que se levantan, disculpen que no separé allí, aparecen algunos como Karl Barth, Brunel, Bultmann,
Y estas personas empiezan a darse cuenta de que los postulados de las escuelas liberales no le traen la solución a lo que le está ocurriendo a la humanidad en ese tiempo. Así que ellos lo que hacen es un replanteamiento en donde el hombre debe volver a la centralidad de la palabra y a ponderar nuevamente a Cristo en medio de todo este movimiento que se está viviendo en Europa. Esta presentación de Karl Barth, sobre todo con una nueva lectura a la Carta de los Romanos, que es un libro que se menciona y que vincula muchas veces a las nuevas lecturas de cómo vivir en las sociedades, sobre todo con el tema allí de Romanos capítulo 12, capítulo 13, súper controversial con respecto al tema de las autoridades. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? De que esta nueva ortodoxia empieza a ganar muchos adeptos, pero la neoortodoxia se diferencia en un aspecto de cómo mira la palabra de Dios, cómo mira la Biblia. Para la escuela liberal, la Biblia puede llegar a ser palabra de Dios en cuanto a algunos aspectos que ellos lo consideran. La neoortodoxia considera que la Biblia contiene palabra de Dios. Mire, vaya siguiéndome al menos estos conceptos. Entonces, cuando ellos dicen, ellos no están reconociendo que la Biblia es la palabra de Dios, sino que dice contiene, quiere decir que, o sea, que hay partes que es palabra de Dios y que otros no es palabra de Dios. Sin embargo, nosotros postulamos y mantenemos de que la Biblia en su totalidad es la palabra de Dios inspirada, revelada a Moisés y así en la sucesión que todos ellos vienen. Así que también tenemos una diferencia nosotros con esta segunda corriente. Entonces usted me puede decir a mis hermanos, los jóvenes, los pastores, ¿por qué estamos viendo eso si nosotros no los vincula? Quizás nosotros creemos que eso no nos vincula, pero sin embargo estas corrientes han influido en el desarrollo de la humanidad. Y cuando me refiero que han influido, influyen en los círculos políticos, en los círculos sociales y sobre todo en los círculos religiosos. Por eso es que usted se va a poder encontrar hoy en día, en el siglo XXI, personas que no tienen ninguna complicación con respecto a temas morales, con temas en este caso sociales, con temas en este caso políticos, porque ellos se han educado o han estado en centros en donde los postulados y la forma de interpretar a Dios, a Jesús, la mirada a la Biblia, son de algunas de estas escuelas. Con esto yo no estoy satanizando estas escuelas, yo las estoy explicando en su contenido histórico y en su contenido teológico. No debemos llegar a esta categorización de satanizar las cosas porque simplemente no estamos de acuerdo con ella. Así que esa particularidad la tengo que hacer. Nos acercamos un poquito más. Allá estábamos hablando de Europa en los años 1920 hasta 1970, 1980, pero ahora vamos a hablar un poquito de lo que ocurre en Norteamérica, sobre todo en Estados Unidos, en donde desde aquí en adelante nosotros debemos empezar a ver cuánto nos afecta esta corriente del fundamentalismo acá a nosotros los pentecostales. Y una de las cosas es que el fundamentalismo es una bandera que postula una forma de contrarrestar lo que está diciendo la escuela liberal y lo que está diciendo la escuela neoortodoxa en Europa. Entonces en Estados Unidos se levantan referentes que empiezan a hablar y a mencionar de que la iglesia debe ser nuevamente mirada como la autoridad máxima y que la Biblia es inspiración de Dios, al menos los 5 puntos nuevamente se mantienen. Y el fundamentalismo, ¿qué es lo que empieza también a introducir? Se empieza a desarrollar lo que se llama la doctrina o la enseñanza del dispensacionalismo. Yo creo que muchos de ustedes la conocen, de hecho, la Biblia Scofield fue una de las precursoras que trajo este planteamiento teológico, que parte con el movimiento fundamentalista. No es algo que siempre estuvo,
Por eso que en la etapa de los reformadores, en la etapa medieval, en la patrística, nosotros no encontramos que ellos hablan de las dispensaciones de tiempo. Esto ocurre con el movimiento fundamentalista, que en este caso empieza a llegar con la literatura, sobre todo de la Biblia Scofield. Entonces, como esta Biblia traía esta enseñanza, la gran mayoría de las personas que recibían la Biblia veían que esta enseñanza venía allí anclada y se fue poco a poco se fue fomentando y se fue enseñando como una verdad absoluta, ¿ya? Lo segundo, que el movimiento o la corriente del fundamentalismo también hace una lucha contra la evolución, ¿ya? Planteamientos que van surgiendo desde Europa, contra el comunismo, contra las falsas iglesias o los movimientos sectarios como el mormonismo que está surgiendo en forma posterior, los testigos de Jehová que allí también están surgiendo, y lógico contra la Iglesia Católica y contra el movimiento ecuménico. Entonces el fundamentalismo que está en Estados Unidos empieza a levantar estas banderas para contrarrestar no solamente las enseñanzas de Europa, sino que también lo que nosotros tenemos acá, al menos como Sudamérica. Y nos encontramos un poquito ya con algo más cercano a nosotros, que es lo que se conoce como el neoevangelicalismo, en donde también se origina en este caso en Estados Unidos, pero no es una postura o una corriente teológica tan hermética, tan cerrada, sino que realiza al menos unas consideraciones distintas, pero a la vez también mantiene unos puntos que son para ellos los estandartes. Uno de ellos es que realizan un espíritu reaccionario negativo, ya con respecto a los planteamientos de Europa. También ellos ven que ante la poca reducción de producir material, contenido bíblico, libros, el fundamentalismo se está refiriendo, ellos empiezan a levantar algunas sedes en donde se empiezan a desarrollar escuelas de teología en Estados Unidos. Y allí empiezan a surgir todo este movimiento como la escuela de Fuller, que son al final donde mucha teología entra acá a Chile o a Sudamérica a través de estas universidades. Yo creo que muchos de ustedes saben que la gran mayoría de las universidades en Estados Unidos fueron levantadas por movimientos, o más que movimientos, por personas cristianas. Entonces la teología, estamos hablando en estos años 70, 80, 90, en Estados Unidos tenía una relevancia en toda la sociedad, mermaba en todos los aspectos políticos, sociales, educación. Sin embargo, ellos también tienen algunas consideraciones, y es con respecto al hecho de que ellos se mantienen identificado con lo que estábamos hablando con el tema de las 7 dispensaciones del tiempo. Pero a la vez ellos no reconocen, aquí ya entramos a mirarnos más de cerca, ellos no reconocen a los movimientos pentecostales o movimientos conservadores como sanos, sino que nos miran un poco como sectas, como grupos que están levantándose. De hecho, ellos también como neoevangelistas también tienen un rechazo frente al tema de las teorías de la ciencia, y también frente a los problemas sociales y políticos. Ellos no se van a inmiscuir. Para ello el Señor viene pronto, ¿ya? Entonces no hay que entrar a ver el tema de las necesidades sociales o los temas políticos. La Iglesia no se mete en esos temas según sus planteamientos y sus corrientes. Creo que eso a veces nos puede acercar un poquito a lo que puede ser parte de nuestra realidad, o muchas veces de algunas enseñanzas contemporáneas. Quiero ahora hacer un pequeño quiebre, y quiero que ustedes puedan poner atención en un pequeño video en donde explica lo que es el sincretismo teológico, pero en Europa. Y yo les pido que ustedes puedan poner atención, porque este videito lo que vamos a tratar de hacer también es poder tratar de entender ese mismo fenómeno que se da en este caso en España, cómo se va a dar después acá en lo que nosotros llamamos Sudamérica, o lo que nosotros conocemos como Chile. ¿Se escucha, hermanos? Si me pueden decir, por favor.
Amén. ¿Lo están escuchando? Yo creo que podemos hablar de sincretismo en un caso como el de la Nueva España. Sí, hermano, se escucha. Previamente una religión establecida con un culto y unas instituciones, un sacerdocio, unas creencias, una mitología propia. Y llega una nueva religión que es traída por un grupo que conquista, que impone un orden nuevo. Entonces, de entrada, hay sincretismo cuando hay asimetría y cuando hay contacto de dos tradiciones religiosas distintas. Entonces, existe una liturgia antigua, indígena, y una liturgia cristiana, que es la que trae el grupo que conquista y que impone un nuevo orden político. Al haber entonces el contacto de dos tradiciones religiosas, está el germen del sincretismo. Una de las dos se impone sobre la otra, pero existe sincretismo en la medida en que elementos, tradiciones, símbolos, prácticas de la religión antigua, en este caso claramente la religión sometida o transformada, persisten dentro de la vida religiosa de la nueva época. Entonces, el cristianismo, y esto no solo pasó en Nueva España, es en realidad la historia de la expansión del cristianismo desde sus orígenes. Lo que ocurre es que en la Nueva España, lo conocemos bien, fue algo programático, escrito, experimentado, dialogado en escuelas. Entonces, fue un proceso muy organizado de adaptación de las tradiciones indígenas a la nueva vida y específicamente a la práctica de la religión cristiana. Había elementos compatibles en la religión indígena, estos fueron aprovechados. Había la posibilidad de establecer analogías entre creencias, relatos y prácticas de ambas religiones y se establecieron así. Estas afinidades conceptuales entre las religiones, estas analogías, tienen expresiones visibles, expresiones plásticas. Por ejemplo, la idea de la herida sacrificial se puede expresar en la tradición indígena con una cuenta de jade, con lo que llamamos el chalchihuite. El jade también se usaba en la tradición indígena para referirse al agua como algo muy valioso, como un don de vida, como un bien sagrado. Plumas de quetzal, de gran valor, de gran estimación en la tradición indígena, que fueron utilizadas también en el ritual cristiano en la Nueva España, así como también el juego del volador, que tiene que ver con el uso de las plumas, porque a menudo llevan un disfraz de aves. Estos personajes que van bajando de las cuerdas del volador, pues persistió, estaba en el siglo XVI en la liturgia, sirvió para asimilar las nociones mesoamericanas de los guerreros muertos en combate y la idea cristiana de los ángeles. El descenso de los ángeles a la tierra se expresó por medio del palo del volador, pero luego se quedó como un ritual que persistió hasta el siglo XIX, bueno, hasta el siglo XX. Bien, lo que allí les traté de mostrar es una réplica de cómo se explica el fenómeno del sincretismo en España, en donde se muestra de cómo el cristianismo fue adaptando y fue allí perfeccionando con tradiciones que existían en los pueblos originarios, se fueron incluyendo y se fue poco a poco aceptando y se fueron haciendo de estas tradiciones, se fueron haciendo dogmas o doctrinas que pasaron a ser enseñanzas cardinales de los movimientos en España. Entonces, yo aquí les quiero mostrar de que el sincretismo teológico no es algo que nosotros podamos definir cuándo se empieza a hacer, sino que es un proceso que otros antropólogos también lo mencionan, que es un proceso natural de adaptación del ser humano en medio de esta sociedad y en medio de este mundo, de que poco a poco costumbres, prácticas, creencias pasan a inmiscuirse y pasan a hacerse parte de un movimiento. Y aquí quiero hablar con respecto a cómo se desarrolla lo que nosotros llamamos el pentecostalismo, a la cual creo y espero que ustedes se sienten identificados y se sienten parte de ello.
al menos yo sí. Entonces, el pentecostalismo nace de lo que nosotros conocemos como el movimiento metodista en 1908, 1909, 1910 en Valparaíso, como se conoce con el pastor Hoover. Sabemos que él va a algunas giras, sobre todo a la calle Azusa, está en Estados Unidos. Él trae algunas ideas, otras que son autóctonas aquí de Chile, y empieza a desarrollarte este movimiento que el nombre de pentecostalismo surge sobre todo por el efecto de lo que se conoce como un pentecostés, en donde las lenguas, la manifestación del espíritu y estos elementos carismáticos como lo es la danza, el hablar en lengua, el entregar profecía en nombre de Dios, pasan a ser una particularidad y una característica de las iglesias pentecostales, que creo que están hasta el día de hoy en nuestras iglesias. Entonces, por eso que nosotros somos iglesias pentecostales, no por el nombre, sino en este caso por las prácticas y por la iniciación que ocurre allí desde el metodismo, en donde recuerde que el metodismo estaba bajo la enseñanza del wesleyanismo, de los hermanos Wesley, en donde ellos lo que buscaban era la perfección de la santidad. Ellos no estaban buscando un Pentecostés. Sin embargo, en la iglesia del pastor Hoover y en otros movimientos posteriores empieza a ocurrir este fenómeno de las manifestaciones y de todo lo que hablamos de los dones del Espíritu. En base a eso, el metodismo replica o declara lo que nosotros podamos decir como una separación, no lo reconoce a los pentecostales como parte del metodismo. En la exploración y en el estudio, el libro del pastor Luis Medina explica también cómo nosotros, y creo que en otros escritos que pude estudiar, en otros escritos nosotros como Iglesia del Señor estuvimos cerca de ser metodistas. El pastor fundador de la Iglesia del Señor por allí tuvo en sus inicios algún contacto con este movimiento porque era la religión autóctona de Chile. En Chile habían otros movimientos religiosos o movimientos de fe, como son las iglesias anglicanas, presbiterianas, iglesias luteranas. Ellas estaban, y de hecho que estaba el catolicismo, pero todos estos movimientos estaban, espero que nadie se ofenda con esto, pero estaban más preocupados de las personas de un estatus social más alto, de las personas más pobres, de los lugares del obrero, todo ello. El pentecostalismo fue lo que nosotros podemos decir fue su cuna o fue la fuente donde los albergó. Por eso que el pentecostalismo inicialmente eh, tuvo presiones internas y las divisiones que estamos diciendo. Las presiones internas que tenían era sobre todo de que no se reconocía que el pentecostalismo era un movimiento o una obra de Dios, sino que se veía como unas personas que no estaban siguiendo las enseñanzas del metodismo. Las persecuciones que sufrieron también son desde la esfera de lo que nosotros conocemos desde el mundo católico. Por eso, en unos años posteriores, creo que quizás algunos de ustedes ubican la historia de Juan Canut. De allí está por qué también se nos considera a nosotros canutos, por el hecho de que a los pentecostales no les consideraba en este caso como un movimiento reconocido. Sin embargo, aquí avanzo al menos 40 o 50 años porque hay muy pocos registros, ¿ya? Hay muy pocos registros históricos con respecto a estos saltos. Entonces tengo que irme a los años 60, en donde también nos interesa un poquito por la temática y que aparece lo que nosotros llamamos la autonomía religiosa. En los años 60 aparece lo que se llama la teología de la liberación. Detalle, no es lo mismo que la corriente teológica liberal. Estamos hablando aquí ya de aquí en Sudamérica y sobre todo también cercano a Chile. Entonces la teología de la liberación surge en 1960 como acción social reactiva en contra de la Iglesia católica romana. También aparece lo que nosotros conocemos como teología feminista, que la clase pasada la hermana Huguet habló del feminismo en un marco general social, pero aquí yo lo estoy abordando sobre todo como teología.
en la teología feminista, ellas tienen referentes que se han educado, estamos hablando de los años 60, imagínense, o sea, el tema de la teología feminista no es algo que ocurrió ahora hace 5 años, el feminismo no partió hace 10 o 15 años, estamos hablando de los años 60, en donde empezaron a surgir estos movimientos, en donde sobre todo la teología feminista lo que busca es intentar de hacer de Dios no una idea masculina, sino pronunciarlo como una idea femenina. Lo segundo es tratar de eliminar la idea del patriarcado, de que no solamente hay patriarca en la vida, sino que hay matriarca. Entonces allí hay dos puntos importantes, no es el tema hoy día del feminismo, pero sí quería aportar allí. Entonces también aquí aparece otro punto importante, y que es la acomodación social y política que ocurre en el año 73. Yo quiero decir públicamente, no soy partidario de ningún partido político inscrito, ¿ya? Así que mi comentario no va para defender ninguna postura política en esta ocasión. Pero sin embargo hay evidencias, no las coloqué aquí, evidencias de cartas y de fotos en donde ciertos movimientos pentecostales salen en fotos con el presidente del año 73, que es el presidente Pinochet, en donde uno queda muy preocupado de saber por qué se hizo esa publicación, y es con respecto a que había una investigación de derechos humanos, y qué mejor referente que la Iglesia para poder manifestar y decir que aquí en Chile no habían violaciones de derechos humanos. Entonces, allí hubieron ciertos ministros que se sacaron esta foto, de una foto que existe, por si acaso, si alguien la quiere buscar después, en donde allí aparecen estas ayudas. Por eso que el movimiento, perdón, el culto que se celebraba cada año en una de las iglesias de Santiago, no me acuerdo el nombre, cómo se llama, si alguien me ayuda, Elizabeth. ¿Cómo? El Te Deum se celebraba en la iglesia bien grande, de verdad, yo no soy de Santiago, así que... En la JBH. Entonces ahí hay uno que recibió ayuda por medio de este sacrificio de sacarse una foto con el presidente. En 1980 aparece el crecimiento en las iglesias pentecostales, y uno de estos crecimientos es con respecto a la migración de las personas que viven en los lugares rurales, empiezan a migrar a lo que nosotros llamamos a la urbanización o a las ciudades, y todas estas personas que venían desde el ámbito rural se acercaron a las ciudades y empezaron a abrazar lo que nosotros estamos llamando como la religión pentecostal o el movimiento pentecostal. Y en base a eso también aparece lo que nosotros llamamos la influencia del fundamentalismo. ¿Se acuerda que habíamos hablado que el fundamentalismo estaba en Estados Unidos? Ya, ahora en el pentecostalismo desde 1980 en adelante, las ideas del fundamentalismo empiezan a entrar al pentecostalismo. El pentecostalismo, ¿cuáles eran sus prácticas? Creer en la autenticidad e inerrancia de la Biblia, todos esos efectos, pero además ellos consideraban algunos aspectos que eran bien particulares. En las iglesias pentecostales se creía en la segunda venida del Señor, se creía en las manifestaciones del Espíritu, se creía en las profecías. Todas estas prácticas eran autóctonas de la iglesia pentecostal, pero cuando empieza a entrar la influencia del fundamentalismo, espero que aquí nadie se enoje, no salgamos peleados, pero aparece esta nueva doctrina, la doctrina del rapto, que no era una doctrina que venía predicando la iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal estaba predicando que había segunda venida, no que había rapto, tema que puede surgir otro debate allí ahí en la escatología. Y lo segundo es el tema de los televangelistas que empiezan a aparecer. Entonces allí también todas estas campañas que empiezan en la televisión y se empiezan a hacer también acá en Chile. De hecho,
Mi mamá dice que me llevó cuando era pequeño, cuando vino uno de los televangelistas acá a Curanilahue. Entonces nos invadieron y aquí no estamos haciendo una crítica que fue algo malo. Estoy mostrando de que las corrientes del fundamentalismo entró al pentecostalismo. Y creo que una de las cosas que también pasó a ser súper dañina y que lamentablemente no hubieron muchos filtros, creo que siempre han estado, pero no hubieron muchos filtros y empezaron a aparecer todo lo que se conocen como los movimientos positivistas, en donde allí hablamos todo lo que entra en el campo de yo declaro, yo decreto. Todos estos movimientos empiezan en el año 1900 hasta la actualidad, ¿ya? También aparecen como el movimiento G12, en donde trabajan a través de células y a través de encuentros, pre-encuentros, post-encuentros y todo este trabajo, en donde creo que muchos de nuestros jóvenes quizás participaron en estos movimientos, hubieron acercamientos, de hecho algunas de las prácticas celulares se han intentado en nuestras iglesias. De allí empiezan a provenir todos estos con un señor conocido llamado como César Castellán. Allí también aparece todo lo que es la guerra espiritual, la cartografía. Todas estas prácticas aparecen en ese tiempo. Y también aparece lo que se conoce un poco como el Evangelio de la Prosperidad, ¿ya? Y lo que quiero cerrar acá, imagínense, desde el pentecostalismo, desde el 1910, del cual nosotros somos Iglesia del Señor, imagínense casi en 90, 100 años, cuántas corrientes han influenciado. Y es lo lógico, es lo natural, porque en nuestras congregaciones estén estas mezclas, estén estas mezclas. Entonces uno a veces pasaba a preguntarse eso y decir, pero ¿quién dijo que esto era bíblico y quién dijo que esto hay que hacerlo y de dónde sale? Sale de lo que estamos mencionando nosotros, de literatura, de predicadores. No había una red de internet tan alta como hoy en día, así que no podemos decir de que habían tantas conexiones, pero sí a través de DVD, de las radios, de todas estas formas fueron influenciando al menos el movimiento fundamentalista en el pentecostalismo. Así que nosotros tenemos mucho de lo que es el fundamentalismo. Y quería mostrarle, porque la Iglesia del Señor tiene, en este caso, desde su constitución, tiene su declaración de fe, tiene lo que nosotros llamamos los estatutos. Voy a tratar de hacer algo. Voy a dejar de compartir y espero con toda la sinceridad del mundo, hay muy pocos con cámara, pero no sé si alguno de ustedes ha leído, conocía, los pastores debieran, mis pastores saben que están, pero de los jóvenes, si sabían que nosotros teníamos estos estatutos de fe, al menos que me digan que sí, que no. La Maribel fue sincera, me dijo que no, al menos. Hermana Elizabeth, a Mateo, que veo algunos, no. Tenemos trabajo, mis pastores, hay que hacer un seminario para, para bajar esta información, ¿ya? Creo que la mayoría, había un buen número de personas que no estaba viendo en este caso los estatutos o en qué cree la Iglesia del Señor, porque esos son nuestros estatutos, en lo que creemos nosotros como Iglesia del Señor. Y creo que eso es lo importante también que ahora vamos a tocar, vamos a verificar, para que ustedes sepan en qué creemos nosotros los de la Iglesia del Señor. Y una de las cosas que, déjenme achicar un poquito la pantalla, una de las cosas que creemos nosotros como Iglesia del Señor, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo como muestra única regla infalible de fe. Entonces, allí ya nosotros nos distinguimos de una corriente liberal, de una corriente neortodoxa, porque para ellos puede ser palabra de Dios, hay palabra de Dios, pero para nosotros es palabra de Dios. Segundo, creemos en la divinidad del Señor Jesucristo, de su sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Estos movimientos que yo estoy mencionando, estas corrientes, incluso postulan la idea de un Jesús solamente histórico, humano,
de un buen profeta, un buen hombre, pero no que pudo llegar a realizar un sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Tercero, nosotros como iglesia creemos en el retorno corporal glorificado del Señor Jesucristo a la tierra, lo que yo le estaba mencionando hace unos minutos. Esto es lo que se conoce como la segunda venida, no el rapto, porque la iglesia, cuando se realiza este estatuto en los inicios, todavía no aparecía esta enseñanza, esta doctrina del rapto, sino que se mantenía esta enseñanza cardinal que viene desde el elemento bíblico inicial y que es la segunda venida del Señor. Punto D. Creemos en un solo Dios verdadero en tres personas. ¿Ya? Lo otro, y creemos en el nuevo nacimiento de la persona por la obra milagrosa del Espíritu Santo y la influencia que se produce en sus creyentes. En eso cree inicialmente la Iglesia del Señor. Y sobre todo en esto que nos da esa característica pentecostal, como yo le decía, y que son los dones del Espíritu, como también la luz que dirige o guía al ser humano. Aquí ya entramos a lo que es tierra de lo que queremos ir viendo con respecto a los análisis de lo que hacen estos dos tipos de corrientes, que es la corriente europea, que lo que ellos buscan es poder darle sentido a la fe en Europa. Sin embargo, aquí me voy a apurar porque creo que el tiempo me está apurando. Lo que ocurre es que en Latinoamérica nosotros estamos hablando de los años 1950, 1960, 1970. Aquí en Latinoamérica habían otras necesidades. Yo no estaba así, no puedo decir teníamos. Habían otras necesidades. ¿Y qué necesidades habían en los años 60, 70? Había necesidad de salir de un estatus de pobreza. Entonces no se podía recuperar la fe sin haber una lucha por las necesidades sociales de ese tiempo. Y desde allí va a surgir lo que se llama la teología de liberación. Aquí hay dos personas que ya las fotos que yo estoy colocando es de una edad avanzada, pero uno de ellos es un sacerdote jesuita llamado Gustavo Gutiérrez, el cual es uno de los iniciadores junto a Leonardo Boff en Brasil. Ellos inician lo que se conoce como la teología de la liberación. ¿Y qué es lo que es la teología de la liberación? La teología de la liberación es lo que nosotros llamamos, es la recuperación de la dignidad de los creyentes a través de las armas. Uno pues, aquí disculpen que quedemos medio escandalizados, pero estamos hablando de que en esos tiempos habían persecuciones en donde muchos sacerdotes a través de las armas defendieron a sus grupos, a sus fieles. Entonces no estamos hablando de una cuestión de solamente de hacer una apología, defensa de la fe con palabras, estamos hablando de hechos concretos y con armas. Y que lo que ellos fueron haciendo fue tratar de ir mostrando y construir un movimiento original y autóctono que reflejara las necesidades que tenía Latinoamérica. ¿Y cuál era? Liberarse del dominio de la Iglesia Católica, que todavía era muy influyente en Chile en los años 50, 60, 70, 80 y hasta el día de hoy, en donde ellos necesitaban demarcarse de estas ideas. Y una de ellas es también a través de mostrarle de que el hombre necesita ser liberado, de que Cristo también es liberador. ¿Liberador de qué cosa? De la opresión y de la tiranía de gobernantes, de movimientos o de los que están en el poder. Entonces, por ello que ellos también se levantan en contra de todo lo que conocemos como los que controlan muchas veces los países y abrazan esta idea revolucionaria que también se han enmarcado muchas veces con ideas marxistas, que buscan en este caso identificarse con la necesidad del pobre, pero que a la vez la forma de proceder es muchas veces a través de la violencia y a través, en este caso, de presentar incluso como relatos bíblicos en efecto de esta acción. Y muchos de uno de los relatos que citan es el hecho cuando Jesús va al templo y expulsa en este caso allí a los cambistas. Entonces ellos ¿qué es lo que dicen? Jesús, así como los liberó de estos cambistas que estaban allí usufructuando de la fe, nosotros también tenemos que expulsar estos movimientos que oprimen al pueblo
en necesidad. Y desde allí también se va permeando, y aquí, si no me equivoco, quiero quedarme un poquito con esa lámina, se va permeando hasta el día de hoy. Si se da cuenta, hoy en día hay creo que un minoritario grupo, pero sí hay gente que abraza estas tendencias de ir en contra de toda esta idea del capitalismo, ir en contra de todos estos movimientos que, no, que no nos dejan vivir en paz, en comunión, que nos oprimen. Entonces, desde allí yo aquí quiero tratar de hacerles ver de que esta línea teológica está muy inmiscuida en las iglesias a través de esta tendencia de la lucha por los pobres, de las injusticias sociales y todas estas tendencias que son parte de nuestra cotidianidad. Y a la vez hay una mirada con respecto a lo que hace Pepe Rodríguez en un libro que habla sobre el sectarismo. Usted me dice, ¿qué tiene que ver el sectarismo? Estamos hablando del sincretismo. Tiene que ver, porque cuando hablamos nosotros de movimientos sectarios, hablamos de quiénes son los candidatos que van a caer en estas prácticas, quiénes caen en la mezcla teológica, quienes caen en este caso en estas tendencias, son muchas veces las personas que son inmaduras en su fe, son las personas que mantienen un perfil frágil y que se dejan llevar por enseñanza o ideas populares contemporáneas. Entonces, al no tener claro cuáles son sus fundamentos, cuál es su origen, cuál es su historia, abrazan lo que está de moda. ¿Y qué es lo que hoy en día está de moda? Luchar por la justicia social. Entonces mucha gente abraza esta idea diciendo esto es de Dios. Y uno cuando quiere mirar la historia se da cuenta de que la injusticia social no es un tema de ahora, ha estado siempre. Y que allí es tema de otro momento de cómo Dios aplica la justicia, es un tema de lo que se ve en la Teodicea. Pero en suma y resta, ¿por qué muchas veces no las personas son candidatos a esto? Es por su inmadurez, es porque muchas veces es más fácil ver los defectos en una localidad, en un sector donde yo estoy, y abrazo movimientos que van a ofrecerme ideas populistas o soluciones bien irreales, como ven acá y somos perfectos, ven acá nuestras congregaciones, nuestros movimientos, que nosotros sí tenemos la verdad, nosotros sí nos preocupamos por la injusticia, nosotros sí nos preocupamos por la sociedad, y ustedes solamente están allá herméticos, no están haciendo nada por el reino de Dios. Entonces así se va construyendo, porque el sincretismo teológico tiene que ver con esto, tiene que ver cómo lamentablemente las personas van migrando a otras denominaciones, van abrazando otras enseñanzas, o las traen a sus lugares, o las personas se van a esos lugares. ¿Por qué puede ocurrir esto? Porque no puedo generalizar, solamente manifestar algunos postulados. Puede ser por la falta de conocimiento de la materia, de desconocer que estos movimientos, cómo surge la teología de la liberación, cómo surge la teología feminista, cómo ha influido el fundamentalismo acá en Chile. Al desconocer esas cosas, nosotros nos ofrecen una alternativa que puede ser un movimiento modernista, como los que yo le estaba mencionando, como Evangelio de Prosperidad, como movimientos de declaración positiva. Entonces, como todos estos movimientos exaltan la humanidad, hacen sentir bien al hombre, le dan la centralidad al hombre, lógico que yo me voy a un lugar donde no hay que pagar precio, donde no tengo que estudiar, donde poco hay que orar, porque no son los postulados ni son las características que le van a mencionar, sino que ellos van a ir por carriles distintos, en donde Dios tiene algo grande para ti, Dios te va a usar en cosas grandes. Entonces, ¿qué es lo que empieza a entrar? Empieza a inflar el corazoncito humano que tenemos nosotros. Así que por allí también hay que tener el cuidado cuando hablamos del sincretismo teológico. No solamente ha afectado en las doctrinas, sino que afecta en las prácticas de las iglesias. Y con ello también ocurre muchas veces porque somos naturalmente a veces ingenuos y creemos que todos estos movimientos no hay detrás una mala intención.
Pero, como lo estaba mencionando, algunos sociólogos mencionan y dicen toda persona que busca e intenta ir a sacar miembros de otra iglesia ya se aparta de lo que nosotros consideramos una ética bíblica o pastoral, de preocuparse de ganar almas en vez de ir a sacar almas. Entonces, desde allí también este sincretismo muchas veces va ocurriendo porque estos candidatos no solamente a veces somos ingenuos, sino porque también carecemos de conocer el marco bíblico y la forma de ocupar la interpretación. Entonces ellos muchas veces estas mezclas teológicas, ellos usan textos bíblicos. No es que ellos le van a hablar con el libro del Mormón, ni en este caso, ni con otros textos suplementarios. No, ellos les van a mostrar textos bíblicos. Y uno puede decir, sí, pues está citando la Biblia, esto es palabra de Dios, pero allí es donde debe estar este trabajo que hace la hermenéutica, es donde debemos nosotros considerar el marco de donde se sacó ese texto, qué es lo que quería decir para el que está escribiendo, qué es lo que dice para su tiempo, su contexto y cómo se aplica para nosotros. Si podemos hacer eso, nos vamos a dar cuenta de que muchas enseñanzas que están en estos movimientos sincretistas se alejan del campo de la hermenéutica. Como decía una persona, no entiendo cómo pueden llegar a torcer todos los textos y terminar hablando siempre lo que ellos quieren, siendo que el texto tiene al menos una indicación y es escrito con una función que es invitar al hombre a reconocer su condición y a Cristo como su Señor y Salvador. Y desde allí lo único que yo puedo aportar en medio de este bosque complejo de información es poder mostrar oportunidades de mejora. ¿Qué es lo que nosotros podríamos hacer? Nosotros poder empezar a capacitarnos en institutos o seminarios de teología locales. O sea, la Iglesia del Señor tiene su centro de capacitación en donde ustedes puedan capacitarse. Yo lo intenté, no pude porque en ese tiempo no se podía online, había que viajar. Pero los que tienen la oportunidad, háganlo. Estudien allí en el seminario, en el Instituto de la Iglesia del Señor. Y así, con el tiempo, después que Dios los pueda bendecir y puedan salir de estos centros locales, con el tiempo puedan seguir excursionando y estudiando en otros centros. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces las personas se van a estudiar a otros centros académicos, teológicos, y de ahí quieren llegar acá a cambiar todo porque allá les mostraron otro mundo. Y desde allí yo creo que para mí esa no es la mejor decisión. ¿Por qué? Porque uno tiene que reconocer y valorar lo que es hoy en día la Iglesia del Señor, lo que tiene y lo que va a mantener por la ayuda del Señor. Así es que hay que tener esos cuidados. Lo segundo es evaluar a través de un espíritu de madurez bíblico las virtudes y las áreas de mejora de nuestras localidades, lo que yo les estoy tratando de mencionar y de mostrar. ¿Hay defectos en la Iglesia del Señor? Lógico, así somos humanos. Pero en donde usted vaya, hay defectos porque toda la iglesia está constituida por el organismo vivo que somos nosotros. Así que esa idea de que existe en otro lugar una iglesia perfecta, tiene que tener cuidado. Esa idea de que en otra iglesia no hay mezclas teológicas, tiene que tener cuidado. Yo creo que antes conversaba con Benjamín y le decía, excepcionalmente las iglesias históricas, ellas tienen cerrado el campo doctrinal y no dejan entrar otras enseñanzas, pero las demás que tienen esta autonomía para enseñar en iglesias locales, a nivel zonal, a nivel nacional, lógico que van a entrar enseñanzas que no vienen originalmente muchas veces desde sus cunas, sino que se han ido mostrando. Recuerde que también la revelación es progresiva. O sea, la Iglesia del Señor hubiese querido quizás tener el mismo conocimiento que hoy en día tienen muchos pastores, maestros de la Iglesia en su inicio. Lógico que sí. No es que no quisieron tenerlo, pero sin embargo, con el tiempo Dios fue dando estas oportunidades de irnos capacitando y hoy en día poder aportar en este campo. Otro tema importante es ser referente nosotros con nuestras vidas y así invitar a las personas a que estudien. Es fácil decir estudien, estudien, y si nosotros no estudiamos, ¿cómo lo invitamos? Además, debemos ser selectivos y críticos a la hora de invitar a exponer a estudios, prédicas y talleres. O sea, en cualquiera de estos espacios que hoy en día se dan,
yo considero y presento esto de que uno tiene que analizar a quién está invitando, porque nuestras enseñanzas y nuestras prédicas sí influyen sobre las personas. Y sobre el último punto, debiéramos en la posibilidad ir evaluando esta autonomía que creemos nosotros tener. Me detengo y digo porque creemos tener, porque si nos sujetáramos a lo que va dictando desde la cabeza hacia abajo, debieran haber cosas distintas, pero hay autonomía y creo que los pastores, no sé si ahí después me respaldarán, saben que hay autonomía en algunos aspectos como es el postulado de la enseñanza y la doctrina. Y por último, no les canso más, solamente consideraciones generales con respecto a lo que hemos hablado de la mezcla teológica que puede ocurrir, de las situaciones que puedan haber, que no intentemos o creamos que hay que hacer cambios abruptamente, que hay que cambiarlo todo, sino que debemos nosotros considerar que hay prácticas que le dan a la iglesia del Señor su autenticidad, su originalidad. Quererlas cambiar porque en otros lados son de otra manera es quitarle lo que es la iglesia del Señor. Introducir metodologías, dogmas, prácticas sin antes evaluar su procedencia y su contenido bíblico es otra cosa que muchas veces nos puede ocurrir. Queremos aplicar enseñanzas, doctrinas que son de otros movimientos y que no van a aplicar literalmente donde nosotros. Aquí yo quiero hacer un comentario muy responsable y espero que ustedes estén a la altura de lo que yo les voy a decir. Yo también he leído mucha literatura de MacArthur, pero no me considero un fiel seguidor de él, por un punto, y creo que es considerable mencionar y decirlo. MacArthur es cesacionista. ¿Qué quiere decir eso? Que él no cree en la continuidad de la obra del Espíritu y sus dones. Y eso es algo que está en sus libros, no es algo que estoy diciendo yo. Lo otro, por eso que es importante investigar la procedencia de la lectura, en este caso, y filtrar las enseñanzas bíblicas que tienen relación. Y a la vez nosotros no investir de una verdad absoluta a las personas, en este caso de quienes leemos, de quienes escuchamos, sin examinar antes su procedencia. Muchas veces abrazamos a los bautistas, a los reformados y a todos ellos, a los cuales respeto, pero no me idolatro, porque considero y creo de que en la Iglesia del Señor también tenemos una doctrina y la debemos ir evaluando día a día hasta considerar y alcanzar lo que sea lo mejor. Hasta el día de hoy, si está en pie la iglesia, es porque está el Señor en medio. No somos los mejores, pero estamos al menos en pie de batalla, y si se están teniendo estos espacios para reflexionar, para ir evaluando, esperamos que lo hagamos con la madurez y también con la espiritualidad consciente de que esto va cambiando y que el sincretismo no es algo electivo, no es que yo lo decido, sino que se va dando y que está en medio de nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a ir evitando esto? Es a través de personas que se vayan formando, que sean capaces de ir filtrando y que también podamos nosotros ir conversando estas temáticas, que no tengamos miedo de podernos sentar con nuestros pastores, con nuestros líderes y preguntarles de dónde proviene esto, cómo se originó, cuánto tiene que ver con lo bíblico, cómo aplico esto. Debemos llegar a ese espacio para poder ir creciendo. Lo último que les dejo, ahí que después voy a enviar el PPT, en este caso la bibliografía, en donde ustedes pueden ir consultando. Algo de lo que yo saqué viene de aquí, entonces allí pueden ustedes después seguir buscando mucho más de lo que yo les estoy mencionando, en donde van a encontrar mucho más material. ¿Sí?